Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los que nos están viendo ahorita. Muchas gracias por seguir conectados. En unos minutos probablemente van a seguir conectándose más personas. Bueno, chicos, vamos a dar inicio a la siguiente charla de la segunda jornada de Medicina Interna del CAPI 2020. Esta charla va con el tema de síndrome coronario agudo, lo que todo médico debe saber, y va a ser impartida por el doctor Javier Beas García. El doctor trabaja en el Hospital de la Donación Francisco Santojani, es especialista en cardiología en la Universidad de UBA en Buenos Aires. Tiene además un fellow de ecocardiografía en el Hospital Francisco Santojani, o Santoyani, doctor. Santoyani. Santoyani. Bueno, con este preámbulo, doctor, adelante. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, doctor. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación a Joshua, a Carlos, a la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Medicina. Y bueno, vamos a empezar con este tema, síndrome coronario agudo, y lo que todos deberíamos saber sobre el síndrome coronario agudo. Cabe recalcar que a finales del siglo XIX, las evaluaciones post-mortem demostraron la relación entre una oclusión trombótica de una arteria coronaria y el infarto de miocardio. Recién a inicios del siglo XX aparecen las primeras descripciones clínicas que indicaban la conexión entre la formación de un trombo y la aparición del cuadro clínico, que se denomina posteriormente, entre los años 50 y 70, infarto de miocardio. En el 2007, este infarto agudo de miocardio es dividido en 5 subcategorías y recién desde el 2010 al 2012 comienzan las descripciones universales de infarto de miocardio. Es así que primero se hizo primeras definiciones de infartos post-mortem entre los años 50 y 70 y recién nos damos cuenta la aparición de las descripciones de infarto a partir del año 2000. En el 2008 la segunda definición, en el 2012 la tercera definición y en el 2017-2018 la cuarta definición de infarto. ¿Pero qué es un infarto? El infarto se basa en la presencia de un daño miocárdico agudo que se va a detectar por la elevación de biomarcadores cardíacos que evidencian isquemia miocárdica. ¿Asociado a qué cosas? A que el paciente, aparte de estos biomarcadores, tenga síntomas de isquemia, caracterizado por ANGOR, cambios isquémicos en el electrocardiograma, que tengan supradesnivel del ST o infradesnivel del ST, o otras cosas que veremos más adelante, ondas Q patológicas, evidencia de pérdida de miocardio viable a través de métodos de imagen, e identificación de un trombo por angiografía. En cuanto a los tipos de infarto, son 5 tipos, a motivo de resumen por esta charla. Tenemos 2 que nos van a llamar más la atención, que es el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que se da por ruptura, ulceración, fisura de una placa aterosclerótica, que va a formar un trombo intraluminal en una de las arterias coronarias o en más, con la consiguiente reducción del flujo miocárdico y necrosis del miocardio irrigado por esa arteria. Mientras que el tipo 2 va a ser un desajuste entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Esto se va a dar por lesiones coronarianas que son no oclusivas, ¿sí?, en corazones que se encuentran con aumento de la demanda, ya sea por taquicardias, hipertensión, hipotensión, bradiarritmias, insuficiencias respiratorias, demás. Epidemiológicamente sabemos que el infarto es la causa de muerte más frecuente a nivel mundial, causa casi 1.8 millones de muertes al año. Esto corresponde al 20% de todas las muertes en Europa. Es elevadísima la tasa de infartos. Y en Argentina, cerca de 11 por cada 10.000 habitantes de todas las edades y 25 por cada 10.000 habitantes mayores de 35 años. Podemos observar acá, claramente, en Latinoamérica,
como el 43% de la población sufre de enfermedad coronaria, el 29% de stroke y un 12% de enfermedades circulatorias en sí. Si nos damos cuenta, es altísima la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en Latinoamérica. En Argentina, en este censo poblacional que se hizo, podemos observar que la primera causa de muerte va a ser por enfermedad cardiovascular, teniendo un 28%, seguida por los tumores un 19%. ¿Por qué mueren más estos pacientes? La realidad es que mueren más por insuficiencia cardíaca, seguidos por enfermedad coronaria. Pero recordemos que una de las principales causas de insuficiencia cardíaca son los infartos agudos de miocardio. Es decir, que si sumamos el 30% de la insuficiencia cardíaca con un 24% de enfermedad coronaria, tenemos que un 54% de la población muere de estos motivos. En Ecuador, buscando, vi que por cada 100.000 hombres las enfermedades isquémicas provocaron 33 muertes y la diabetes 25, mientras que las enfermedades cardiovasculares un 23%. Podemos ver en esta imagen donde las enfermedades del sistema circulatorio causan un 23% de las muertes, seguida de las neoplasias, un 17%. Esto es muy parecido a los valores que se manejan acá en Argentina. Y en el total de defunciones, ¿sí?, del 2016, que fueron 36.905, podemos ver que las enfermedades isquémicas del corazón van a la cabeza con un 10%. Los síndromes coronarios agudos son 3 a 4 veces más frecuentes en los varones menores de 60 años, pero pasa algo interesante, que es que a partir de los 75 años, es decir, 10 a 15 años posteriores, la mayoría de estos pacientes van a ser mujeres, y de las cuales un 30% van a presentar síntomas atípicos. Entonces entramos al síndrome coronario agudo y dijimos que el síntoma principal va a ser el dolor precordial, que pueden haber otros síntomas, sí, como arritmias, directamente inestabilidad hemodinámica o un paro cardiorrespiratorio, en menor proporción. Que el principal método de diagnóstico, aparte de la clínica, va a ser el electrocardiograma, donde podemos ver una elevación del segmento ST, la cual va a ser un síndrome coronario con elevación aguda del ST, y es una oclusión coronaria total, o una elevación transitoria del segmento ST, o depresión del segmento ST, o inversión de las ondas T, en el cual la oclusión, como vimos, no iba a ser total, y estos pacientes también presentan un síndrome coronario agudo, que va a ser el no supra-ST. Fisiopatológicamente, como vemos en esta imagen, tenemos los dos tipos de infarto de los que hablamos. El tipo 1, que es por ruptura de la placa aterosclerótica que causa la oclusión trombótica del mismo, y el tipo 2, que puede ser causado por un vasoespasmo, en el cual una de las arterias coronarias sufre un espasmo endotelial que provoca una disminución del flujo, o placas ateroscleróticas que no son oclusivas totales, que disminuyen el flujo, y que en casos de bradicardia o taquicardia van a presentar dolor precordial y aumento de las enzimas, lo cual es un infarto de tipo 2. Acá vemos más de lo mismo, la imagen con una placa aterosclerótica que es suboclusiva, una que es menos oclusiva, pero que tuvo un accidente de placa, y la otra cuando está totalmente tapada, lo que nos va a dar los síndromes coronarios agudos, sin elevación del ST y con elevación del segmento ST. Si se dan cuenta, hemos hablado de infarto agudo de miocardio y de síndrome coronario agudo. ¿Es lo mismo? Sí. La diferencia radica en que el síndrome coronario agudo, con elevación del ST, el 80% evoluciona como un infarto tipo Q y un 20% como un infarto no Q, y el sin elevación del ST, el 80% evoluciona a que no presenten ondas Q, un YAN no Q, y un 20% presenta ondas Q. ¿Cuándo hablamos entonces de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST? Cuando en el electrocardiograma tenemos al menos dos derivaciones contiguas que se eleven más de 2.5 en varones menores de 40 años, o más de 2 milímetros en los varones de 40 o más años, y más de 1.5 en las mujeres. Derivaciones contiguas como B2, B3, o más de 1 milímetro en las otras derivaciones.
siempre y cuando el paciente no tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo o un bloqueo de rama izquierda. Otra de las presentaciones de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST es el bloqueo de rama izquierda de reciente aparición que presente dolor precordial. Como nota, en los pacientes que tengan un infarto inferior, es importante registrar las derivaciones precordiales derechas y posteriores, siendo las derechas B3 y B4R, buscando una elevación que nos diga que comprometa y nos hable de un infarto del ventrículo derecho, y posteriores para ver si el infarto también compromete la pared posterior del corazón con las derivaciones B7, B8 y B9. ¿Y qué pasa si el paciente presentaba un bloqueo de rama derecha y esto nos altera la repolarización y no nos permite saber si el paciente se está infartando o no? Debemos considerar también a este paciente como un síndrome coronario agudo con elevación del ST si es que el paciente presenta síntomas isquémicos persistentes en caso de que tenga el bloqueo de rama derecha. En cuanto al diagnóstico, ¿qué sabemos? Primero, y lo más evidente, es la historia clínica, el electrocardiograma, el laboratorio, el ecocardiograma y la cinecoronariografía. En cuanto a la probabilidad pretest, tenemos pacientes con factores de riesgo, un paciente añoso que tenga más de 60 años, que nos diga que es hipertenso, diabético, tabaquista, de sexo masculino, obeso, sedentario, tiene altas chances de presentar un síndrome coronario agudo. Si nos viene con dolor, un paciente de estos, hay que pensarlo. Antecedentes cardiovasculares previos, paciente que nos diga que ya tuvo un infarto previamente, que le colocaron stent o que le hicieron trombolisis o fibrinolisis, o que tiene cirugía de revascularización miocárdica, nos hablan de pacientes con alta probabilidad pretest de que esté cursando un infarto en presencia de dolor. En cuanto al electrocardiograma, sabemos que hay un 30% de los pacientes, como ya los dijimos, que más que nada son las mujeres, en los diabéticos y en los ancianos, que se presentan con síntomas atípicos y que no nos basta solo con la probabilidad pretest porque no nos van a referir un dolor específico. Entonces sabemos que el complemento ideal para diagnosticar un infarto es el electrocardiograma. Y nos lo dice la guía española, donde dice que se debe tener un electrocardiograma de 12 derivaciones lo antes posible en el lugar del primer contacto médico. Y el retraso que debería tener entre que el paciente nos dice que nos duele el pecho y tener el electrocardiograma es menor de 10 minutos. Electrocardiogramas típicos de infarto, como este, donde es un no supra-ST, donde podemos observar un paciente que presenta infradesnivel del segmento ST de B3 a B6, de 1 a BL, en D2, en ABF, es decir, esto se denomina un infarto, un infradesnivel circunferencial, porque además tiene la presencia de un supradesnivel en ABR. Esto nos puede estar hablando de un paciente que está comprometiendo el tronco coronario. Un electrocardiograma típico de un paciente con síndrome coronario agudo supra-ST, donde podemos evidenciar un supradesnivel del ST en toda la cara anterolateral, compromete de B1 hasta B6. Vemos algo de supradesnivel todavía en D1 y en ABL. Esto también es considerado un síndrome coronario agudo, donde podemos ver un paciente que con dolor presenta supradesnivel del segmento ST, y ya veremos más adelante, en este caso el paciente presenta supradesnivel del segmento ST en cara inferolateral, pero que sin dolor, este paciente, el segmento ST, disminuye y desaparece a nivel de cara lateral. Esto puede pasar espontáneamente o puede pasar con la medicación que le vamos a administrar. Este tipo de pacientes es un paciente que, si bien tiene un supradesnivel del segmento ST, al disminuir cuando cede el dolor o al ponerle medicación, es considerado como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Las fases, que seguramente ustedes ya la saben, de cómo se va viendo el infarto a medida que el paciente progresa, con una fase hiperaguda, con unas ondas T picudas, la fase aguda durante las primeras horas, con el segmento ST con la convexidad hacia arriba, posteriormente la fase subaguda, cuando comienza a colgar las ondas T, y luego el segmento ST comienza a disminuir en la fase crónica hasta isonivelarse y la onda T normalizarse. En cuanto al laboratorio,
Obviamente sabemos que un paciente que tiene un síndrome coronario agudo supra desnivel del ST no hay que esperar ser tratado. Sin embargo, en los pacientes que nos quedan dudas de si es un infarto o no, se estudiaron los distintos biomarcadores, entre los que destacan la CPK, la CKMB y la troponina. Habían más marcadores que se usaban antes, pero que poco a poco han quedado en desuso. Es más, actualmente nosotros acá usamos básicamente la troponina ultrasensible. Y vemos que en el número de horas desde inicio del dolor, como se eleva rápidamente la troponina, no es la troponina ultrasensible, vemos que acá alcanza ya a elevarse a las 6 horas, la troponina ultrasensible se eleva mucho antes, desde las 2 horas, es por esto que es la que usamos acá, ¿sí? Alcanzando un pico posteriormente a las 12 a 18 horas. En cuanto el paciente ingresa a la unidad coronaria, es importante realizar un ecocardiograma Doppler siempre y cuando no sea un síndrome coronario con elevación del ST. Este ecocardiograma puede ser realizado antes de realizar la angioplastía o posterior a la misma. Debe ser realizado en las primeras 48 horas tras el infarto para evaluar el tamaño y la función del ventrículo izquierdo. Y lo recomienda la guía española con un nivel de evidencia 1B, que tenemos que el 25 a 40% de los pacientes recupera la función del ventrículo izquierdo después del tercer mes. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando existe un infarto, hay un sector, una región del miocardio que queda sin aporte de oxígeno a través de la sangre porque la arteria está ocluida. Esto ocasiona que la función de ese ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho pueda deteriorarse. Esa función puede ser recuperada hasta el tercer mes. Si no recuperó hasta el tercer mes, probablemente no recupere la función. Muchas veces podemos ver disfunción del VI severas apenas pasa el infarto y esto se debe a aturdimientos o hibernaciones miocárdicas. Entonces, ¿qué es lo que nos debemos llevar de esta diapositiva? Que el grado de disfunción del ventrículo izquierdo residual es el parámetro más importante para la predicción del riesgo posterior de muerte de ese paciente. Es así que tenemos las imágenes ecocardiográficas. No salió el videito que les había preparado para que vean más o menos cómo deteriora el movimiento a medida que pasa el infarto. Y posteriormente tenemos la cinecoronariografía, como vemos estas imágenes. La cinecoronariografía es muy importante para el diagnóstico y tratamiento de infarto agudo del miocardio. Si se podría apreciar en estas dos imágenes de acá, de la izquierda de mi pantalla, podemos observar una paciente que vino con dolor torácica añosa, que se le hizo la cinecoronariografía y donde podemos evidenciar que las arterias coronarias no presentaban lesiones. Mientras que el paciente de la derecha es un paciente que vino con un síndrome coronario agudo, que presentó, en el contraste, la arteria coronaria derecha no se llena. Era una lesión ostial que tenía y que cuando pasan la cuerda se puede apreciar cómo recupera el flujo y eso es lo que se hace básicamente en los síndromes coronarios agudos en la fase aguda.
Entonces va un tratamiento sintomático, que es para disminuir la descarga simpática del paciente. Los pacientes pueden venir desaturando cuando vienen con insuficiencia cardíaca por el infarto, 30%. Estudios demostraron que si le damos oxígeno a un paciente que tiene una saturación, mientras que en los pacientes que desaturaban o tenían saturación menor del 90%, les iba mejor. Los nitratos, hipotensión o los pacientes que hayan usado inhibidores de la fosfodiesterasa 5. No se han tomado sildenafil, en los cuales no podemos usar nitratos endovenosos. Demostró disminución del tiempo de absorción de la aspirina y del clopidogrel, tanto de la morfina como del fentanil. Es por eso que mientras el paciente logre tolerar un poco el dolor, es mejor no administrar estos medicamentos opioides. En cuanto al tratamiento específico, tenemos que dar dosis de carga de varios medicamentos, que son la aspirina y el clopidogrel, sabiendo que las dosis de carga varían, según los estudios, la aspirina de 150 hasta 300 miligramos día, el clopidogrel, dosis de carga de 300 a 600 miligramos. Las heparinas, ya sean de bajo peso molecular o no fraccionadas, y el tratamiento específico, que es lo que ha demostrado salvar vidas, es la cinecoronariografía con la angioplastía. En cuanto a los IECA y los betabloqueantes, las guías nos recomiendan que se inicie lo más precoz que se pueda. Y la espironolactona en pacientes que tengan marcada de la guía argentina, las dosis para que las tengan, de la aspirina y clopidogrel. Existen otros dos antiplaquetarios como el prasugrel y el ticagrelor que también se usan. El prasugrel y el ticagrelor son dos medicamentos que son más fuertes que la coronaria y están contraindicados en pacientes que sean mayores de 75 años o que pesen menos de 60 kilos o que tengan ACVs previos. Son mucho más fuertes, demostraron mejor antiagregación plaquetaria que el clopidogrel, pero a su vez aumento de la tasa de hemorragias. Existen muchos estudios que probaron el uso de la aspirina y del clopidogrel o del prasugrel o del ticagrelor, y acá esta diapositiva muestra que desde el año 1988, con el estudio ISIS, que vio el uso de la aspirina con la fibrinolisis, pasamos al CURE, que le agregaron el clopidogrel, pasamos a la aspirina, ¿sí? Al Plató, que hizo el estudio del ticagrelor versus el clopidogrel, el Tritón Timi 38, que hizo el prasugrel versus el que vio la doble dosis de aspirina y clopidogrel. Todos estos estudios disminuyeron el punto final primario, que son los eventos cardiovasculares duros, la muerte, el ACV o los reinfartos, sin aumentar demasiado las tasas de sangrado. Es decir, los beneficios son mayores a los riesgos. Y es lo que les decía, en cuanto a los IECA y a los betabloqueantes están indicados siempre y cuando existan pacientes que vayan a una fracción de eyección menor del 40% y que no hayan contraindicaciones. Y los IECA, iniciarse lo más pronto posible, más que todo en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica del VI, en pacientes con diabetes o con infartos anteriores extensos. Y los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, la espironolactona o la eplerenona, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, diabetes y que tengan una fracción de eyección moderada a severa. No trabajé en Ecuador algunos años antes de venir para acá. Tenemos que pasar trombolíticos a los pacientes que tengan síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST. ¿Cuál es el más usado allá y acá también? La streptokinasa. ¿Cómo lo usamos? Es una de las ampollitas, tiene 1.5 millones de unidades. Eso se diluye en 250 o 500 mililitros y se pasa durante 1 hora con electrocardiogramas, controles cada 10 a 15 minutos y se ve si tiene o no criterios de reperfusión durante su infusión. ¿Estos trombolíticos tienen contraindicaciones? Sí, absolutas y relativas. Este cuadrito detalla bien cuáles son las contraindicaciones absolutas y cuáles son las relativas. En cuanto a las relativas, compensados, no me importan estas contraindicaciones relativas, pero si presenta las contraindicaciones absolutas que tiene una hemorragia intracraneal previa,
en cualquier momento de su vida, un ACV isquémico dentro de los últimos 6 meses, daño del sistema nervioso central, un traumatismo craneal importante, una hemorragia gastrointestinal durante el último mes, una disección aórtica o punciones no compresibles en las últimas 24 horas, no se deben realizar trombolíticos. Entonces tenemos que la guía española nos recomienda que el tratamiento de reperfusión va a estar indicado para todo paciente que tengan síntomas de isquemia de duración menor de 12 horas y elevación persistente del segmento ST. Si esta no se puede realizar en los plazos indicados, que es menos de 12 horas tras la aparición de los síntomas. Y esto de acá, que es que en el paciente que no tiene elevación del segmento ST, también está indicada la reperfusión, cualquier método, ya sea por angioplastía o por trombolisis, si el paciente presenta al menos uno de los criterios que vemos acá: inestabilidad hemodinámica, shock, dolor torácico persistente que no cede a la medicación endovenosa, arritmias potencialmente mortales, complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca aguda, o cambios dinámicos del segmento ST de manera recurrente, son indicaciones de revascularización urgente. Este cuadrito también es de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos dice que la indicación de fibrinolisis o de angioplastía es de indicación 1A durante las 3 primeras horas. De 3 a 12 horas, esta angioplastía siempre va a ser lo mejor, y la fibrinolisis solo si es que la angioplastía no puede realizarse dentro de los primeros 120 minutos. Y después de las 12 horas, ¿qué hacemos? Tenemos que, en caso de síntomas de inestabilidad hemodinámica o de arritmias, se está recomendando la angioplastía con menor nivel de evidencia, ya esta es 1C. Y en pacientes que estén estables asintomáticos, el nivel de evidencia cae a 2AB. Y en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿qué debo hacer? Primero, estratificar el riesgo. ¿Cómo estratifico el riesgo? Veo el tipo de paciente que tengo. Tengo criterios de riesgo muy alto, de riesgo intermedio, de riesgo bajo. Los criterios de riesgo muy alto son los que mencioné hace unas diapositivas atrás, el cual era inestabilidad hemodinámica, dolor recurrente, arritmias, insuficiencia cardíaca aguda. Esos pacientes deben ser tratados como un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y deben estudiarse dentro de las 2 primeras horas. Los criterios de riesgo alto, que nos hacen ingresar al paciente, pero que puede ser estudiado en 24 horas, son la subida o el ascenso de la troponina cardíaca, cambios dinámicos del segmento ST o un Grace mayor de 140. Y los criterios de riesgo intermedio son más que nada los antecedentes del paciente. Si tiene diabetes, insuficiencia renal, una fracción de eyección menor del 40% o insuficiencia cardíaca, una angina tras un infarto, que tenga angioplastías previas o una cirugía revascularización previa, esos son de riesgo intermedio y deben ser estudiados en 72 horas máximo. ¿Por qué debemos estratificar el riesgo de estos pacientes? Para seleccionar primero el sitio de internación, segundo, la terapia que vamos a usar, y tercero, si vamos a tener que llevarlo a hacer una estrategia invasiva apenas ingrese el paciente. Recordemos que las evaluaciones en cardiología siempre se hacen basadas en SCORE. Las evaluaciones de riesgo isquémico tenemos el puntaje de Grace, de riesgo de sangrado tenemos algunos, pero para los infartos usamos el TIMI. Y esto es lo que les decía: una vez estratificado el riesgo, vemos en cuánto tiempo debe estudiarse, los de muy alto riesgo de manera inmediata, los de alto riesgo con estrategias invasivas precoces en menos de 24 horas, los de riesgo intermedio invasiva en menos de 72 horas, y los de bajo riesgo, pruebas no invasivas, hacemos estudios funcionales. ¿Y hasta cuándo debo usar antiagregantes o anticoagulantes? En los pacientes que nosotros no vamos a estudiar porque consideramos que la elevación de los biomarcadores cardíacos no fue lo suficientemente alta y no presenta nuevos trastornos de la motilidad, nosotros, o pacientes de alto riesgo de sangrado que no van a seguir el tratamiento que se debe seguir posterior a un infarto, lo que hacemos nosotros es doble antiagregarlo y anticoagularlo por 7 días.
En cuanto a los pacientes que tienen que ser anticoagulados porque presentan una fibrilación auricular previamente, existe esta guía europea que nos habla de la triple terapia en sí, que clasifica a los pacientes de riesgo bajo o riesgo alto. Los de riesgo bajo, como vemos en este cuadrito de acá, tienen un Haslet de 0 a 2. La escala de Haslet es la escala de riesgo de sangrado. Y entonces, ¿qué nos dice? En los de bajo a intermedio le voy a dar 6 meses de triple terapia, es decir, 6 meses de clopidogrel, aspirina y anticoagulantes orales. Y los siguientes 6 meses hasta completar el año solo con terapia doble. Mientras que en los de alto riesgo, el tratamiento triple solo se da durante un mes y durante 11 meses la terapia doble. La terapia doble, obviamente, es... Y con esto vamos a ver cómo fue evolucionando la reperfusión en Argentina. Vemos que en 1987 la mayoría de los pacientes no se reperfundían por la tasa de mortalidad del infarto y la angioplastía casi no existía. Pero que a medida que llegamos al año 2000, al año 2003, vemos cómo aumenta la tasa de reperfusión. Ya el 48% se reperfundían a través de 2019, donde el 70% de los infartos son reperfundidos por angioplastía y cerca del 20% a través de trombolisis. La verdad que el sistema de salud de acá funciona muy bien en ese sentido. ¿Qué tenemos que ver posterior al infarto? Existen factores clínicos, variables y comorbilidades que nos van a decir qué paciente va a ir bien y qué paciente va a ir mal. Tenemos que la edad. Tenemos que los pacientes menores del 3% y en mayores de 85 años una mortalidad del 50%. En cuanto al sexo, tenemos una incidencia de mortalidad mayor en hombres, la mortalidad hospitalaria va a ser mayor en mujeres, sobre todo en jóvenes. En cuanto a la diabetes y la enfermedad vascular periférica, va a haber mayor compromiso vascular, mientras hay mayor compromiso vascular, van a aumentar las complicaciones 3 a 4 veces. La hipertensión y el tabaquismo, el cese de las mismas va a disminuir el riesgo de muerte en un 38% y la presentación del infarto una vez que ingresa el paciente, vemos el Kilby-Kimball, ¿sí? El Kilby-Kimball es una clasificación que nos dice cómo ingresa el paciente y a medida que el Kilby-Kimball es más alto, el pronóstico va a ser peor. El Kilby-Kimball 1 o A, la mortalidad es del 5%, del B o 2 10%, del C 40% y del D el 80% mueren. ¿Cómo evoluciona la mortalidad intrahospitalaria acá en Argentina en el censo del 2019? Vemos que en el 87 cerca del 12% de los pacientes morían y que esto va evolucionando en mejoría hasta el año 2015. Vemos que desde el año 2015 al 2019 se ha mantenido en valores similares, cerca del 8 al 9% de mortalidad. Esto es lo mismo en un gráfico de tablas, donde vemos que la mortalidad cardiovascular es el 7% de las muertes totales. Como para ir terminando, entonces tenemos que ver si el paciente va a llegar a la angioplastía. Obviamente, si el paciente ingresa a un lugar que tenga cinecoronariografía de guardia, es la elección. O si estamos en un centro de salud que me quede cerca de un hospital que tiene traslado dura menos de 120 minutos, entonces es también la opción la angioplastía. Mientras que si es más de 120 minutos, lo que va a durar el traslado, la opción va a ser la fibrinolisis. Esto es un cuadrito que resume los tipos de dolores que puede venir a la guardia un paciente si nos señala con un dedo y no tiene cambios en el electrocardiograma y las troponinas son negativas, ese paciente lo más probable es que tenga un dolor no coronario. Si el paciente presenta un dolor que es más irradiado, que se agarra el pecho, ¿sí? O que se irradia hacia los miembros superiores y tiene cambios electrocardiográficos, un infradesnivel o un supradesnivel del segmento ST, obviamente las troponinas van a estar elevadas y
estos pacientes son los que debemos ingresarlos. Como conclusiones, como lo mencioné durante la charla, el tiempo es miocardio, el síndrome coronario agudo es la mayor causa de mortalidad a nivel mundial, la clínica y el electrocardiograma son la base del diagnóstico, la medicación antiagregante disminuye el riesgo de mortalidad, la aspirina la disminuyó un 50-70% y el agregado de clopidogrel a esta medicación agregó un 20% extra. El tratamiento de la reperfusión coronaria disminuye el riesgo de muerte por síndrome coronario agudo. Los YECA y los SARA-2 deben ser iniciados lo antes posible. Los beta-bloqueantes son importantes para reducir el riesgo de MACE. MACE son los eventos cardiovasculares duros, muerte, ACV, infarto, hasta en un 90%. Y por último, la espironolactona o eplerenona disminuyeron un 15 a 18% la mortalidad aún más. Muchas gracias. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Puede, si quiere, para que nos pueda ver, regresar acá a la plataforma. Bueno, doctor, muchísimas gracias una vez más a nombre de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica. Sin duda que este tema es bastante importante porque estoy seguro que se va a repetir muchas veces en muchos pacientes que nos van a llegar a la emergencia y vamos a tener que estar preparados para esto, al menos tener una idea. Doctor, vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas. Yo quería hacerle primero una pregunta. ¿En qué casos tendríamos que ignorar las contraindicaciones relativas cuando se quiere dar espondilitis? Sí. Siempre va a ser mejor la angioplastía, la trombolisis, porque son menos las contraindicaciones de la angioplastía que de la trombolisis. Pero en caso de tener un paciente que tiene 60 años, que tuvo un ACV isquémico hace 8 meses y que el paciente está cursando con un infarto anterolateral que está poniendo en riesgo la vida, que está en shock cardiogénico, bueno, es mayor el beneficio que el riesgo que va a tener ese paciente. Se le explica a la familiar de la paciente, al paciente, los riesgos del procedimiento, que son altos, pero que es la única posibilidad que tiene de salvarse. Listo. Por acá tenemos otra pregunta que dice, utilidad del DAI en las arritmias ventriculares postinfarto. Excelente pregunta. Son muy comunes las arritmias ventriculares durante el infarto y posterior al mismo. Son más frecuentes durante el infarto que posterior al infarto, porque posterior al infarto el beneficio de la reperfusión es excelente. Los dispositivos de desfibrilación son digamos que es el 50% del tratamiento para estos casos, ¿sí? El hecho de tener un dispositivo de desfibrilación cerca del paciente cuando se presentan con arritmias que ponen en peligro la vida es la única forma de salvarlos. Posteriormente, el paciente debe ser reperfundido porque eso es un criterio de alto riesgo. Listo, doctor, gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué fármaco se puede dar a un paciente que se está infartando, por ejemplo, un familiar, y que probablemente demore en llegar a un hospital? Bueno, lo primero, la clínica es mandatoria y es soberana, como dice el dicho. Si el paciente tiene un dolor típico y sabemos que es un familiar nuestro que tiene antecedentes de infarto, que tiene antecedentes de colocaciones de stents, o que simplemente vemos que es un paciente que sincopa y que cae y no le sentimos pulso, obviamente primero es la reanimación y no vamos a poder hacer nada más. Lo ideal en un paciente que tiene dolor precordial es tener un electrocardiograma lo antes posible. En caso de no poder acceder a eso, lo que tendríamos que hacer como emergencia, sin ser lo que se debe hacer, es darle aspirina, 200 miligramos, y clopidogrel al menos 300 miligramos. Si un paciente tiene infarto con elevación ST y el dolor comenzó hace más de 12 horas, ¿qué medidas se debe tomar?
Cuando el paciente tiene un infarto de más de 12 horas de evolución, lo primero es el monitoreo cardiológico. O sea, el paciente tiene que ingresar y ser monitorizado. Es considerado como un infarto evolucionado. Solo debe ser tratado en caso de que presente nuevamente síntomas, inestabilidad hemodinámica o arritmias. Gracias, doctor. Y por último, ¿la medicación de aspirina diaria en pacientes diabéticos genera algún riesgo mayor de sangrado o es más bien un factor protector antitrombótico? Sí, la aspirina como prevención primaria en pacientes que no tienen riesgo está contraindicada. Y con los pacientes que tienen factores de riesgo asociadas, llámese esto diabetes, llámese hipertensión no controlada, ¿sí? Está también catalogada como valoración de riesgo-beneficio. ¿Sí? No hay algo que nos diga que mejora la sobrevida del paciente. Nos da un poco de tranquilidad a los médicos el darle aspirina como prevención primaria a un paciente diabético, pero hay que valorar también el riesgo de la misma, que son los riesgos de sangrado. Gracias, doctor. Creo que eso ha sido todo hasta ahora, así que le reiteramos nuestro agradecimiento, doctor, de parte de la Asociación de Estudiantes. Una vez más, muchísimas gracias. Esperemos que les resulte útil a todos nuestros internos actuales y los que vienen en adelante. Así es. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, los invito también a todos los que están acá. Dentro de 15 minutos vamos a iniciar la charla con el doctor Bucaram. No se la pierdan.